Bueno, hemos visto que durante la década de los años 20 es una época de prosperidad económica. Pues la década de los años 30 fue una época de crisis económica. El motivo real, profundo, de esta crisis económica de los años 30 es los desequilibrios que había en los años 20, en los felices años 20, aunque fuesen prósperos. Si bien ese es el motivo real y profundo, la causa inmediata, la gota que colmó el vaso, fue el llamado crack del 29. Vamos a ver qué fue el crack de 1929. El crack de 1929, primero de nada, empezó como una crisis de la bolsa. El jueves, llamado Jueves Negro, se pusieron a la venta una serie de acciones de empresas y por ley de oferta y demanda, al ponerse más cantidad de acciones a la venta, el precio de las acciones bajó. La gente, cuando vio que el precio de las acciones bajaba, le entró el pánico y empezó todo el mundo a vender de golpe antes de que bajara más el precio. Entonces, al poner todo el mundo millones y millones de acciones a la venta, pues el precio de las acciones, pues por ley de oferta y demanda, cayó en picado. Y así el Jueves Negro se hundió la bolsa. De tal manera que el viernes era fiesta, no abrió la bolsa, y el lunes siguiente, por miedo, decidieron no abrir la bolsa. La abrieron el martes, y el martes otra vez se pusieron a la venta millones de acciones, nadie las compraba, y las acciones, pues su precio, su valor, bajaron. Fue el llamado martes negro. Lo que ocurrió fue que el Jueves Negro y el martes negro, 1 millón de familias, de personas que tenían todos sus ahorros invertidos en acciones, se arruinaron de la noche a la mañana. Y hubo una oleada de gente que saltaba por la ventana y se suicidaba tras haberse arruinado. Este fue el primer paso. El problema es que la crisis de la bolsa se trasladó a una crisis de los bancos, a la economía real. ¿Por qué? Porque los bancos, en primer lugar, tenían parte de su dinero invertido en acciones. Ellos habían comprado acciones. Por lo tanto, los bancos perdieron dinero al hundirse el valor de las acciones. Pero es que además, los bancos habían prestado dinero a la gente para que la gente comprara acciones. Ya lo veréis vosotros cuando le pidáis un préstamo a un banco. Necesitaréis siempre un aval. ¿Qué es un aval? Una garantía que tú das. Si yo no te devuelvo el préstamo, pues tú me quitas la casa o me quitas estas tierras que yo tengo en mi pueblo. Das algo como aval que el banco te quita si tú no pagas tu deuda. Pues resulta que los bancos habían prestado dinero para comprar acciones a la gente y habían aceptado como aval de ese préstamo las propias acciones. Dame dinero, yo compro acciones y si no te pago te quedas tú con las acciones. Con lo cual, la gente que había comprado acciones se arruinó, no pudo devolverle los préstamos a los bancos, y cuando los bancos fueron a ejecutar el aval, se encontraron con que el aval eran unas acciones que ya no valían nada. Por lo tanto, los bancos perdieron un montón de dinero. Pero es que además, la gente, cuando vio que los bancos estaban perdiendo dinero, como tenían miedo de que el banco quebrara y perdieran los ahorros que les quedaban, pues todo el mundo fue de golpe a sacar el dinero del banco. Y ningún banco está preparado para que todos sus clientes a la vez saquen el dinero. Cuando nosotros metemos nuestro dinero en un banco, el banco no guarda todo el dinero. Parte del dinero lo deja ahí en reserva, pero la mayor parte del dinero la invierte en otros negocios. Si vamos todos a la vez, el banco no tiene el dinero para devolvérnoslo. Así pues, los bancos, muchos de ellos quebraron, y los que sobrevivieron lo hicieron con dificultades económicas y tuvieron que dejar de dar préstamos, que es para lo que sirven los bancos. Entonces, la crisis de la bolsa, que se había convertido en una crisis de los bancos, se convirtió a su vez en una crisis de las empresas. ¿Por qué? Pues porque de nuevo las empresas también habían comprado acciones. Así que las empresas también habían perdido parte de su dinero. Pero es que además las empresas ya no van a recibir ayudas y préstamos de los bancos, porque o han quebrado o ya no prestan. Pero es que además las empresas van a perder clientes, porque la gente ya o bien ha perdido sus ahorros porque los habían invertido en acciones,
o bien ha perdido su ahorro porque lo tenían en el banco y el banco ha quebrado. El caso es que la gente ya consume, compra menos a las empresas venden menos. Es que además los bancos ya no dan dinero para que puedas comprar a plazos, que era como estaban comprando en los años 20 mucha gente. Por lo tanto, las empresas pierden mucho volumen de negocio. Entonces, pues muchas empresas cierran directamente y todos sus empleados van al paro. Aquí tenemos una cola de desempleados. Y las empresas que sobreviven con muchas dificultades económicas y tienen que bajar los salarios. Y así es como esta crisis se convierte en una crisis social y no solo económica. Es decir, la gente ha perdido sus ahorros, en el mejor de los casos, tiene empleo pero gana menos dinero que antes, o ha perdido su ahorro. Hay gente que ha perdido el trabajo, ha perdido el ahorro, lo ha perdido todo. Y se genera además una situación de pobreza que crea un círculo vicioso, porque cuanto más paro hay y menos dinero tiene la gente, menos compran. Y cuanto menos compran, más empresas cierran. Cuanto más empresas cierran, más parados hay. Y cuanto más parados hay, menos gente compra. Y más empresas cierran, más parados hay, más gente compra. Se crea un círculo vicioso. Pero es que, por si fuera poco, toda esta crisis que está ocurriendo en Estados Unidos se convierte en una crisis internacional, porque toda la economía de Europa dependía de los préstamos y de las inversiones de capital de Estados Unidos, que a raíz de esta situación se retiran. Y así se entra en una época de crisis económica y social durante los años 30, que se conoce como la Gran Depresión. La Gran Depresión se traduce, en primer lugar, en que se ha arruinado esa clase media que se había creado. Entonces, la gente de la noche a la mañana se convierte pues, en gente sin hogares, se crean caravanas de familias que van circulando por todo Estados Unidos buscando algún lugar donde trabajar. Y van viviendo en barrios, que aquí tenemos algunas fotos, en barrios de chabolas, sin condiciones higiénicas ninguna, donde hay enfermedades, donde viven todos hacinados, apretados, las llamadas Hoovervilles, porque Hoover era en esta época el presidente de los Estados Unidos. Ahora imaginaros, cualquiera de vosotros, que sois clase media, que llegáis del instituto y os encontráis con que vuestros padres os dicen que se han arruinado. Tenéis una maletita con todas vuestras cosas, a partir de ahora vais a vivir debajo de un puente, ya no podéis ir más al instituto porque tendréis que poneros a buscar trabajo, y si no encontráis trabajo pues tendréis que robar o que hacer lo que sea para poder comer, y de la noche a la mañana vuestra vida se derrumba. Evidentemente, como ustedes comprenderéis, vuestra mentalidad, si eso os ocurriera, va a cambiar. Vais a tener una crisis de valores. Y esa crisis de valores se tradujo en que las personas más pobres se radicalizaron políticamente y se hicieron comunistas. Porque al mismo tiempo que está pasando esto en Europa y en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en la Rusia gobernada por Stalin, un dictador comunista, pues está consiguiendo una estabilidad económica para la población. Pero claro, la gente que se arruina, algunos de ellos también es muy fácil echarle, con la ignorancia también es fácil echarle la culpa pues a los inmigrantes o a los negros y entonces es muy fácil coger la mentalidad fascista o la mentalidad nazi de aquella época. Entonces, algunos se hacen comunistas y otros, sobre todo las clases más medias, se hacen fascistas, e incluso las personas con dinero que tienen miedo de tener ahí al lado a estos barrios de chabolas, de gente que le pueden hacer una revolución en cualquier momento, se encargan de contratar a pistoleros que de vez en cuando van a la Hooverville y le pegan fuego y los saquean y los asustan para que se vayan. Al final, esta crisis económica y social y esta crisis psicológica de valores se traduce también en una crisis política, en una crisis de la democracia. Todos se radicalizan o bien a la izquierda política y están a favor de las dictaduras comunistas como la de la Unión Soviética de Rusia, o se van al extremo de la derecha y están a favor de una dictadura fascista
como la de Hitler o la de Mussolini en Italia o en Alemania. Entonces lo que está en crisis es la democracia, que todo el mundo la considera débil para poner solución a esta situación. Y en esta situación de caos aparece este hombre. Este hombre es John Maynard Keynes. Es un economista irlandés. Él simplemente escribió un libro con una teoría sobre cómo se tenía que solucionar la economía. Y esta teoría económica, el modelo económico keynesiano, este político, que es el presidente posterior a Hoover de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, la va a poner en marcha a través de una política conocida como el New Deal. Es decir, el New Deal es una política que de manera real en Estados Unidos intenta poner en práctica las teorías del economista irlandés Keynes. ¿Qué decía Keynes? ¿Cómo decía él que había que solucionar esto? Pues él decía una cosa muy simple. El Estado tiene que intervenir, el gobierno tiene que intervenir en la economía. Y tiene que intervenir de tres maneras. Primero, el gobierno tiene que gastarse el dinero. Si todo el mundo dice este gobierno ha tenido déficit, seguro que la palabra déficit, que a lo mejor no sabéis muy bien ni lo que es, os suena como algo negativo. El déficit es algo negativo en una empresa, porque una empresa tiene como objetivo conseguir beneficios. Yo si monto un negocio es para ganar dinero, no para perderlo. Pero un gobierno no tiene que tener beneficios. Cuando un gobierno tiene déficit, quiere decir que se ha gastado todo el dinero. Eso quiere decir que ha hecho muchas políticas. Si se ha gastado todo el dinero, será que ha construido muchas carreteras, será que ha construido muchos hospitales, será algo positivo. Entonces Keynes decía que el gobierno tenía que hacer un gasto. ¿Un gasto en qué? Primero, un gasto en ayudas sociales. Y eso puso en práctica Roosevelt en el New Deal, donde dio un seguro para desempleo, para vejez y para invalidez. Es decir, que los que no tienen trabajo cobren una paga, que los que ya son mayores o los que están con una incapacidad física cobren una paga. También Keynes, pues por ejemplo, hizo un programa para construir viviendas baratas. Pues ya hemos visto que uno de los problemas es que la gente lo perdió todo, incluido sus casas, y vivían en chabolas. Entonces, gasto en ayudas sociales. En segundo lugar, gastos en ayudar a las empresas que hemos visto que están teniendo dificultades para que no cierren y no manden a gente al paro. Tiene que darle ayudas, subsidios gubernamentales a las empresas para que sobrevivan. De hecho, por ejemplo, una cosa que hizo Roosevelt, poniendo en práctica esta teoría, es darle dinero a los campesinos que destruyeran parte de su cosecha. Le daba subvenciones. Ahora veremos por qué. En primer lugar, gasto para ayuda social, para los parados y tal. En segundo lugar, gasto para ayudar a las empresas. Y en tercer lugar, un gasto en construir obras públicas. Por ejemplo, Roosevelt construyó, aquí tenemos algunas fotos, el Tennessee Valley Authority, una enorme presa con central hidroeléctrica en la zona de Tennessee, de Estados Unidos. Mira, con estos gastos en hacer obras públicas, construir carreteras, etc., por un lado, le doy trabajo a los que están en paro, y por otro lado, pues estoy creando infraestructura para reactivar la economía. Aquí, por ejemplo, en una zona deprimida económicamente como era Tennessee, pues se creó una enorme central con energía hidroeléctrica para un montón de habitantes. Así que el Estado tenía que intervenir, el gobierno, de una manera, con un gasto económico. En segundo lugar, el gobierno tenía que controlar la economía para que no hubiera esos desequilibrios que hemos visto que había en los felices años 20. Por ejemplo, tenía que controlar para que, pues que no se produjera, no hubiera una sobreproducción. Es por eso que Roosevelt le da subvenciones a los campesinos que destruyen parte de su cosecha, o incluso el propio gobierno de Estados Unidos se dedica a comprar cosechas y meterlas en almacenes y sacarlas del mercado para que se pudran. Según la ley de oferta y demanda, cuanto menos cantidad de cosecha hay a la venta, más sube el precio de la cosecha y los campesinos, por tanto, pues pueden ganar más dinero con sus cosechas.
Entonces, esa es una manera de controlar el desequilibrio. Otro control que puso el gobierno sobre los bancos, hizo una ley que obligaba a los bancos a tener un seguro de todos los depósitos. Es decir, si yo voy a meter mis ahorros en una cuenta en el banco por ley tiene que tener una cantidad de dinero ahí como un seguro por si yo quiero ir a sacar dinero. Y además prohíbe por ley a los bancos dar préstamos para especular. Es decir, yo te puedo pedir un préstamo para comprarme una casa, pero no te puedo pedir dinero para comprar acciones en bolsa. Entonces, la segunda manera, por tanto, hemos visto de intervenir el gobierno en la economía es con un control de la economía. Claro, entonces, de esta manera, lo que decía Keynes es que aunque por un lado yo estoy creando déficit porque me estoy gastando mucho dinero, este dinero que yo estoy gastándome está permitiendo que las empresas prosperen y ganen más dinero porque yo las estoy ayudando. Que las personas o bien tengan trabajo porque yo los he contratado en las obras públicas o porque yo les estoy dando el paro, una paga, etc. Total, que pueden comprar más dinero, la economía se reactiva y al reactivarse la economía, pues yo puedo cobrar más impuestos porque la gente gana más dinero. Y entonces ese déficit lo equilibro de nuevo y he reactivado la economía. Entonces, la tercera manera de intervenir el gobierno en la economía, según Keynes, era una política fiscal. La política fiscal es la política de los impuestos. Lo fiscal es lo que se refiere a los impuestos. Bueno, es cierto que con esta teoría de Keynes aplicada por Roosevelt en Estados Unidos con el New Deal, la economía se estabilizó, cerró ese círculo vicioso, dejó de empeorar. Pero lo que realmente solucionó la economía fue la industria armamentística, el rearme previo a la Segunda Guerra Mundial.